todos nuestros amigos que nos están acompañando en este tema y pues que seguramente han visto los anteriores, y si no lo has visto, te vamos a invitar a que te vayas a nuestra página de YouTube y Facebook, que van a estar apareciendo justo acá, para que puedas visitar y unirte a esta comunidad, que somos una comunidad deseosos de conocer un poco más de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de determinados temas? La importancia y la aplicación actual de los temas bíblicos. Así que vamos a invitarte a que te des una vuelta por nuestra página de Facebook y también por nuestra página de YouTube, para que puedas tú también disfrutar de estos temas y los temas anteriores que hemos grabado. Así que en esta ocasión teníamos un tema que ya teníamos muchas ganas de compartir. ¿Cuál es el perdón bíblico? ¿De qué se trata? ¿Quién puede otorgar el perdón? ¿Cómo es el proceso del perdón en la palabra de Dios? Así que en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de ello, pero vamos directo al tema. Te voy a pedir que donde estés, inclines tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre que está en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre, Señor. Le pedimos su autorización para abrir su palabra y que sea su Espíritu que nos hable y que pueda llenar nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabes, para empezar este tema, ¿cómo te gustaría a ti que dijera tu epitafio en tu tumba? ¿Será que has pensado en algún momento en eso? ¿Será que has analizado en algún momento qué te gustaría qué palabras tuviera la tumba donde tú vas a estar en algún momento, o tal vez no? Pero te quiero presentar algunos epitafios famosos. William Shakespeare dice: buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Mario Moreno Cantinflas dice: parece que se ha ido, pero no. Nostradamus dice: no envidiéis la paz de los muertos. El Marqués de Sade dice: si no viví más, es porque no me dio tiempo. Y Melvin Jerome Blanc, muy famoso por su frase: eso es todo, amigos, y precisamente esa frase la llevó hasta la tumba. ¿Qué te has puesto a pensar tú con relación a eso? ¿O será que en algún momento lo has pensado? ¿Qué vamos a recordar de ti? ¿Qué van a recordar las personas que me conocen a mí? ¿Qué van a recordar tu círculo social? Todas esas preguntas que de pronto podemos hacernos. Y entre toda la vida que hayamos estado en este mundo, ¿cuántas veces has otorgado el perdón? ¿Cuántas veces has pedido perdón? ¿Qué se recordará en ese momento acerca de si eras una persona que perdonaba o una persona que guardaba rencor? ¿Cuánto daño hace el no perdonar? Pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto para que podamos entender el tema de esta ocasión. Dice en Éxodo capítulo 32, versículo 30 hasta el 32, dice la palabra: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Dos situaciones bien importantes cuando hablamos de la relación del perdón y la Biblia, cuando hablamos de la relación y el perdón de Dios. ¿Qué dice Dios a través de su palabra? Número uno, cuando tú y yo cometemos pecado, lo que Dios espera de nosotros es arrepentimiento, es que vayamos a Él a pedirle el perdón. Entonces, número uno, tú cometes pecado, recordando que en temas anteriores hemos platicado acerca del concepto del pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si yo transgredo, si yo peco, lo que Dios está esperando de mi vida es arrepentimiento, número uno. Número dos, en el texto que acabamos de ver encontrarás
que hay un libro. Y entonces Moisés, que intercede por el pueblo que había pecado, le dice a Dios: necesitamos, o por favor, perdona a este pueblo, perdónale. Y si no le perdonas a él, entonces ráeme a mí de tu libro. Ojo, mira que esto es bien importante. Quiere decir que si Dios no te otorga el perdón, según el texto que acabamos de ver, entonces tu nombre no estará en ese libro. Tu nombre no aparece. ¿Y qué tan importante será estar en ese libro? Pues nada más y nada menos de que es la misma vida eterna, el estar o no estar en ese libro. Y Moisés le dice a Dios: si no se puede perdonar a este pueblo, entonces ráeme a mí, quítame a mí de ese libro. Interesante lo que Moisés está haciendo en este proceso de perdón. Pero también nos dice el Salmos capítulo 32, versículo 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú y yo somos bienaventurados cuando le podemos pedir perdón a Dios y obtener de manera automática ese perdón. Es increíble esa propuesta que Dios tiene para ti y para mí. Y eso se complementa o se asegura con el texto de Isaías capítulo 1, que está en la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira qué tremenda propuesta, qué increíble propuesta la que Dios nos hace en ese momento. Venid pues y estemos a cuentas. Y te dice a ti y me dice a mí: si tus pecados fueren rojos como la grana, o sea, hablamos de un rojo intenso, pero no importa el color tan intenso que tenga tu pecado, si tú vienes a mí, dice Dios, yo voy a emblanquecer esos pecados. Esa vida que tú me traes así de sucia, yo la puedo limpiar. Esa es la propuesta, querido amigo, querido hermano, querida familia. Esa es la propuesta que Dios tiene para ti y para mí. Pero toma en cuenta que el texto inicia de Isaías diciéndonos: venid a mí, ven a mí a pedir perdón. Es lo que Dios nos está diciendo. Y no importa cuán feo sea tu pecado, no importa cuánto tiempo tú has vivido apartado de Dios, lo que Él te propone es que tú vengas a Él. Y entonces lo que estaba sucio por el pecado, lo que te tenía tan enfermo, entonces quedarás libre de eso, dice Dios en ese texto de Isaías. Y tus pecados vendrán a ser como blanca lana, como una pureza, una limpieza. Pero es que yo soy violador, ¿será que Dios me perdona? Sí, Dios perdona al violador. Pero yo soy asesino, sí, Dios perdona al asesino. Pero si yo soy un ladrón, sí, Dios perdona al ladrón. Esa es la maravillosa propuesta del Evangelio, el perdón de Dios. El hecho de que tú y yo vayamos a Dios y le digamos: perdóname. Pero ojo, que poco a poco vamos a ir desarrollando este tema acerca del perdón en la Biblia. Nos sigue diciendo también, hay algo interesante en el Padre Nuestro, que seguramente tú has escuchado en algún momento, o incluso lo has dicho en alguna situación, en alguna reunión familiar, religiosa. Has escuchado o has dicho el Padre Nuestro. Incluso me atrevo a decir que va a haber muchas personas que nos están viendo que se saben el Padre Nuestro de memoria. Porque el Padre Nuestro lo encontramos en San Mateo capítulo 6. Y me suena interesante la parte del versículo 12, que es ahí donde se relaciona con nuestro tema. Mateo 6, versículo 12 dice de la siguiente manera: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y se salta al 14 diciendo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y subrayamos esa parte donde dice San Mateo capítulo 6 en el Padre Nuestro, versículo 14 y 15. Si tú perdonas a tu prójimo, a tus iguales, a tu vecino, a tu familia, a que era tu amigo, si tú perdonas, y subrayamos esa parte, entonces el cielo te perdona, entonces Dios te perdona. Pero si tú no estás dispuesto a perdonar a esa persona que te ha hecho daño, que te insultó, que te difamó, que te hizo daño en algún punto de tu vida, si tú no estás dispuesto a perdonar a esa persona, entonces la Biblia es empática y nos dice a ti y me dice a mí, entonces no vengas a mí a pedirme perdón, porque no te lo daremos tampoco, dice el cielo. Esa es la propuesta que hace Dios en el Padre Nuestro. Dice, perdónalos. Si los perdonas, entonces yo te perdono. Entonces se lleva a cabo esta imagen que estarás viendo en tu pantalla, que si tú y yo perdonamos, entonces el cielo nos perdona a nosotros. Esa es la propuesta que tiene Dios para ti y para mí. El cielo está dispuesto a perdonarte, siempre y cuando tú también lo estés, para perdonar a esa persona que tal vez ahorita en este tiempo que estás viendo el tema, ya pensaste hasta en el nombre de esa persona que te hizo daño en algún momento. Entonces Dios te invita a que tú perdones para que tú puedas obtener perdón. Y si tú no puedes perdonar, entonces tampoco esperes que el cielo te perdone a ti. Pero nos sigue diciendo, fíjate, hubo un caso en San Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22. Hay un caso, Pedro va caminando con Jesús. Entonces, dice el versículo 21, va a aparecer en tu pantalla. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él mismo contesta, ¿hasta 7? Te comento esto, mira, la parte de por qué Pedro menciona 7. La religión judía o los judíos tenían por costumbre perdonar 3 veces. Tú le podías faltar a una persona 3 veces. Entonces Pedro en esta charla que está teniendo con Jesús le dice, Señor Jesús, ¿hasta cuántas veces puedo perdonar yo a mi hermano que me ofende? Si tú y yo hubiéramos estado en la posición de Pedro, tal vez hubiéramos hecho la misma pregunta. ¿Cuántas veces he de perdonar al que me hace daño? Y Pedro, contestándose a sí mismo, dice, ¿hasta 7? Porque Pedro pareciera que quiere verse generoso con Jesús, porque le dice, bueno, nuestra tradición como judíos es perdonar 3 veces, pero yo soy bueno, entonces yo no perdono 3 veces, yo perdono el doble y un poquito más, entonces hasta 7 veces. Pedro se esperaba que Jesús le dijera, Pedro, eres muy generoso, qué bueno que tú perdonas 7 veces. Sin embargo, Pedro no se esperaba esta respuesta de Jesús, que aparece en el versículo 22. Entonces Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces ya irás sacando el celular o la calculadora y dirás, bueno, entonces, si Jesús dijo hasta 70 veces 7, ¿cuántas veces he de perdonar entonces? ¿490 veces? ¿Será que Jesús lo que quiso decir es que tú y yo podemos perdonar 490 veces a la persona que me ha ofendido? O sea que le vas contando y dices, bueno, esta persona lleva 489 veces me ha ofendido, le queda una. ¿Será que eso es lo que Jesús estaba dando a entender? Te recuerdo que en la Biblia los números tienen algún significado más profundo que lo simple que vemos por encima. Recuerda que el 7 es un número perfecto, es un número que se le acredita a Dios mismo como perfección. Y entonces resulta que Jesús está repitiendo el 7, 70 veces 7, pero no quería decir 490 veces, sino que lo que quería decir Cristo es que el 70 veces 7 es un principio bíblico
que se encuentra desde Daniel capítulo 9, versículo 20 al 24, que dice de la siguiente manera: aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Quiero que pongas atención en ese punto. En Daniel se está llevando a cabo una charla donde Daniel le pregunta, está orando a Dios y le dice: Señor, ¿hasta cuándo esto? Y entonces nuestro Dios le contesta en el versículo 24 diciendo: hasta 70 semanas están designadas sobre tu pueblo. 70, ¿cuántos días tiene la semana? 7 días. Entonces le dice 70 semanas, 70 veces 7. Es un principio bíblico más que un número literal. Es un principio donde el cielo te otorga el perdón ilimitado. Bajo el principio, mientras estemos bajo esta gracia, hay un perdón que está abierto para toda la humanidad. No se refiere a un número literal de 490 veces, sino a un número donde Dios te permite la libertad de que tú seas perdonado, de que yo pueda ser perdonado de mis pecados, de mis errores, de mis transgresiones. Ahí está Dios siempre para perdonarte a ti y para perdonarme a mí. Pero resulta entonces, en este diagrama, resulta que entonces Jesús le está diciendo a Pedro: tú debes de perdonar 70 veces 7, porque es la cantidad que el cielo te perdona a ti. O sea, mientras el cielo te perdone a ti, la cantidad de veces que sea, es la cantidad de veces que tú y yo debemos de otorgar también ese perdón a nuestro prójimo, a nuestro vecino, al que era nuestro amigo, al que era nuestro compañero, a aquella persona que me ofendió. Pero entonces tú dirás: pero es que tú no sabes lo que esa persona me hizo. Si tú supieras lo que me hizo sufrir esa persona, si tú supieras lo que me hizo perder esa persona, entonces no estarías diciendo que le perdonara. Ojo, que no lo estamos diciendo, no lo estoy diciendo yo. La palabra de Dios es la que está hablando y la que está diciendo cómo es el proceso de perdón, o cómo debería de ser el proceso de perdón en nuestra vida, de manera horizontal y de manera vertical hacia el cielo. Para que vayamos entendiendo un poco mejor, te voy a presentar un caso de San Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 25. Vamos a leerlo, que dice de la siguiente manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Yo quiero presentarte este caso porque cuando tú lo lees así, tal vez no tiene el impacto que tuvo cuando los fariseos y las personas que rodearon a Jesús, cuando estaba contando esta historia, tuvo en ellos. Resulta que Jesús está contando una parábola y le dice: el reino de los cielos es semejante a esta historia. Había una persona que le debía 10,000 talentos, y tú dices: bueno, pero pensamos que 10,000 talentos es igual a 10,000 pesos. Pero entonces no tiene el mayor impacto. Tú dices: bueno, 10,000 pesos, tal vez me va a costar un poco pagarlo, pero al final considero que sí lo voy a hacer. Incluso $10,000, que ya es una cantidad más grande. Pero lo interesante es cuando hacemos la conversión. Entonces le dice, este deudor le dice: perdóname, suelta a mis hijos, suelta a mi esposa, y tenme paciencia que yo te lo pagaré.
vas a ver el resultado que tiene esas palabras cuando hagamos la conversión. Entonces el rey dice, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Lo interesante es lo que viene a continuación. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino le fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Dice la palabra de Dios que él debía 10,000 talentos y le perdonaron la deuda. Pero ahora aparece alguien que le debe 100 denarios y él no es capaz de perdonar esa deuda, sino que le ahogaba y le tiraba a la cárcel por deberle 100 denarios. Ahora quiero que prestes atención conmigo, que vamos a hacer la conversión. ¿Cuánto era la deuda de él y cuánto era lo que le debían? En una moneda que tú y yo conozcamos un poco más. Y vamos a hablar del peso, porque pues estamos en México. Esperamos que a nuestros amigos que nos ven en otros lugares pueden hacer la conversión a su moneda. Pero vamos a pensar en esto. Mira, un talento es igual a 6,000 denarios o dracmas. Y un denario es igual al pago de un día, o sea, al salario mínimo de un día. La deuda era de 10,000 talentos. 10,000 talentos por 6,000 son 60 millones de denarios, o sea, 60 millones de salarios mínimos. El salario mínimo en México está en 102 pesos. Entonces tú vas a multiplicar 102 por 60 millones, da un igual de 6 billones 120 millones de pesos. Vamos a decirlo de otra manera, 6,000 millones 120 millones de pesos. Y el hombre le dice al Señor, tenme paciencia que yo te lo pagaré. Yo te quiero hacer una pregunta a ti en esta ocasión. ¿En qué tiempo pagarías tú una deuda de 6,000 millones 120 millones de pesos? ¿Cuánto tiempo te tardarías en pagar? Es un pago que no tiene un sentido racional. Entonces tú dices ahorita, entonces tiene el impacto que Jesús está diciendo en la historia de los 10,000 talentos. Los judíos que lo estaban escuchando dijeron, ¿cómo 10,000 talentos? Es muchísimo dinero. Es como Jesús hubiera dicho que el hombre debía 6,000 millones 120 millones de pesos. O 6 billones 120 millones. Es exagerada, pero tú dices, bueno, voy a hacer un plan de pagos. Porque el hombre le dice, ten paciencia conmigo. Este hombre terminaría en 164,383 años en pagar esa deuda. Pero tú dices, bueno, si vivieras 70 años y quisieras pagar esta deuda, tendrías que abonar mensualmente desde tu primer mes de vida 7,285,714. Tendrías que abonar diario 242,857 pesos. Yo no sé si alguien que nos va a estar viendo podría pagar esta deuda. 242,857 pesos diarios desde tu primer mes de nacimiento. Es impagable. Entonces, cuando él pidió misericordia, el Señor que le debían le perdonó la deuda y lo dejó libre. La pregunta sería entonces, ¿cuánto le debían a él? Dice la historia que le debían 100 denarios. ¿Sabes cuánto es 100 denarios? 10,000
200 pesos mexicanos. Él debía miles de millones de pesos y lo perdonaron. Cuando él salió a la calle, encontró al que le debía 10,000 pesos y lo tomó del cuello, lo ahorcó y lo echó en la cárcel y no le perdonó la deuda. ¿Cómo es eso posible? ¿Sabes qué nos muestra esa historia? Nos muestra dos cosas, dos principios importantes bíblicos. Número 1, Salmos capítulo 49, versículo 6, que dice de la siguiente manera: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Número 1, querido amigo, el rescate de la raza humana, si bien es un regalo para ti y para mí, no es barata. No fue barata. Es un regalo, pero no porque sea un regalo quiere decir que va a ser barato. Es un regalo muy caro. Se cobró la vida de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es un regalo muy caro que se fue otorgado para ti y para mí. No hay dinero que pueda pagar eso. Sigue diciendo Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Lucas 17, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo te pregunto, querido amigo, y con esto vamos al cierre de este tema, ¿qué es 10,000 comparado con miles de millones que debía este hombre? No es nada. Pero tú dices, ¿cómo puedo perdonar yo a ese hombre, a esa mujer que me hizo tanto daño? ¿Cómo puedo perdonarle? Tú porque no sabes lo que me hizo. Yo lo único que sé es que a la vista de Jesús, lo que a ti te hicieron vale 10,000 pesos. Y lo que nosotros le hicimos a Cristo, al sacrificar su vida, vale miles de millones de pesos. Eso es lo que la Biblia me está enseñando a mí, que no importa qué tanto daño te hayan hecho a ti o me hayan hecho a mí, no es nada cuando lo comparamos con el sacrificio que hizo Cristo por salvarte a ti y por salvarme a mí. No se compara. Por eso es la analogía que hace Cristo. Tú y yo debemos miles de millones y Él, con el simple hecho de que tú vengas a Él y le pidas perdón, Él te perdona los miles de millones, siempre y cuando tú y yo estemos dispuestos a perdonar esos 10,000 pesos. Esa es la propuesta que el cielo te está haciendo a ti y me está haciendo a mí. Perdona para que seas perdonado. Y me gusta el texto de Miqueas capítulo 7 versículo 19, que cuando tú vas a Cristo con esa mancha de tu pecado, con ese peso de tu pecado, Cristo lo toma tu pecado y lo tira al fondo del mar y nunca más se recuerda de ese pecado. Tal vez los seres humanos, porque hay algunos que les gusta bucear en el mar de los pecados, van y quieren traer tu pecado, pero Cristo no es así. Pero Dios no es así. Él cuando te perdona, tira ese pecado, lo hunde al fondo del mar y nunca más recuerda el pecado que tú y yo hayamos cometido. Esa es la bendita esperanza de este evangelio. Esa es la bendita esperanza para ti y para mí. Por eso decíamos en otros temas, la palabra clave es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Esa es la palabra que tú y yo tenemos que tener siempre en nuestro corazón y en nuestra mente.
Decirle a Dios, perdóname porque he sido esto, he sido aquello. Y Él está dispuesto a perdonarnos. Él está dispuesto a estar con nosotros. Querido amigo, esa es la invitación que Cristo tiene para tu vida y la tiene para mí. Hace unos meses me tocó el enfrentar la muerte de un ser querido, de un ser muy apreciado por un servidor. Mi papá estaba enfermo y me tocó estar en los últimos momentos de su vida, tenerlo entre los brazos. Pero hay algo interesante, que en los últimos momentos de vida pudimos todavía charlar con él. Pudimos todavía comentar un texto de la Biblia. Tuve el privilegio de todavía orar con él. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que ese ser querido tuvo la oportunidad, y en los últimos momentos yo le dije, necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Necesitamos estar en paz con Dios. Y tuvimos la oportunidad, él que estaba en sus últimos minutos, segundos de vida, ponerse a cuentas con Dios. Esa experiencia para un servidor queda marcada en el corazón y en la mente, para aún en los momentos de angustia, aún en los momentos de preocupación, reconocer a ese Dios perdonador, reconocer a ese Dios que te ama, reconocer a ese Dios que está esperándote, reconocer a ese Dios que nunca se va a cansar de llamarte. Querido amigo, querida amiga, que tú estés viendo este video no es coincidencia, no es algo que pasó por el azar, es porque Dios te sigue llamando. No hablamos de iglesia, no hablamos de religión, hablamos de tu relación con Dios. Llegó el momento de hacer las paces, llegó el momento de regresar a Dios. ¿Qué más tiene que pasar en tu vida y en la mía para poder estar a cuentas con Dios? Dios está dispuesto a perdonarte a ti y está dispuesto a perdonarme a mí. Es un gusto poder ser parte de enviar este mensaje a muchos lugares. Y también te agradecemos porque tú también eres parte en el momento que le das me gusta, que le das compartir, para que otras personas puedan tener esta información. Y yo te quiero invitar a que cuando veas un tema en nuestro canal, en nuestra página, tú vayas a tu Biblia. El tema va a quedar ahí en la plataforma y tú puedas abrir tu Biblia y ver que realmente todo lo que se dice es porque la palabra de Dios lo está diciendo. Y si Dios dice en su palabra que está dispuesto a perdonarte, a ti y a mí, no hay nada que esperar. Es momento de ir a Dios y decirle, perdóname y ayúdame en este proceso. Te agradecemos por este tiempo que has permitido compartir con nosotros. Y seguramente, si Dios lo permite, nos vamos a ver en una próxima emisión. Y vamos a seguir disfrutando de los temas que la palabra de Dios tiene para nosotros. Te invitamos a que dejes tu like, que le des compartir, para que podamos llegar a más personas y la palabra de Dios pueda llegar a esos corazones y a esas mentes que están sedientas de escuchar de la palabra de Dios. Que Dios te siga bendiciendo.